Busca a Jesús cada mañana y prepárate para un día genial, porque no hay día completo sin adoración. Hola, muy buenos días. Gracias porque nuevamente nos acompañan en este día viernes que acostumbramos a hacer nuestro repaso semanal. Les saludamos con mucho gusto. Les damos una bonita bienvenida a hacer nuestro repaso de la lección número 7, motivados por la esperanza. Y nuestro versículo, Isaías 25:9. En este día se dirá: este es nuestro Dios, lo hemos esperado, y Él nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Gracias, Rosalena. Qué bonito versículo estuvimos tratando de memorizar esta semana, ¿verdad? Y pues de qué más nos puede hablar como nos dice nuestro título, la esperanza, ¿verdad? Y nos habla de lo que se encuentra en la palabra de Dios, que es acerca de la segunda venida de Cristo. Y fíjate que la Biblia justamente habla muchas veces refiriéndose a la segunda venida de Cristo. Los que estudian mucho la Biblia han calculado que 1845 veces aparecen tan solo en el Nuevo Testamento, como 260 capítulos hablan acerca o se refieren acerca de ese regreso de Cristo. Entonces es muy mencionada. Por esas razones que nosotros como cristianos en eso deberíamos tener nuestra mayor esperanza. Así es, José Ramón. Entonces, en esta lección de esta semana examinaremos por qué la segunda venida de Cristo ha llenado de alegría el corazón de los creyentes a lo largo de los siglos y cómo podemos estar preparados para ese gran acontecimiento. Gracias. Entonces, en primer lugar vimos el domingo la promesa de su regreso, ¿verdad? Y este día pudimos ver en la palabra de Dios cómo nos hablaba acerca de esa maravillosa esperanza que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 14, del 1 al 3, en el que Jesús mismo nos habla acerca de esa venida que va a venir otra vez y que quiere llevarnos a donde Él está, que es el cielo, ¿verdad? Así como también los reformadores protestantes y los peregrinos que partieron de Holanda hacia el Nuevo Mundo anhelaban la venida de Jesús. También estos reformadores hablaron refiriéndose a esta preciosa esperanza. Por eso es fácil entender, José Ramón, por qué la creencia de la segunda venida de Cristo ha traído tanta esperanza y alegría a los cristianos que creen en la Biblia. Este acontecimiento señala el fin de la enfermedad, el sufrimiento y la muerte, y anuncia el fin de la pobreza, la injusticia y la opresión. El día lunes 13 de mayo vimos en segundo lugar a la espera del tiempo. Y este día también pudimos ver por medio de la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en Apocalipsis y en Mateo, cómo nos hablaban acerca de esa espera, ¿verdad? De ese tiempo que tenemos que esperar la venida de Jesús. Y nos dicen estos textos que Jesús va a volver de una forma literalmente física, o sea que lo podremos mirar, ¿verdad? Y nos decían estos textos: así como ha sido tomado de vosotros, dice en el libro de los Hechos, así vendrá Jesús. Y también en Apocalipsis 1:7, que todo ojo le verá. Y fíjate que del mismo modo los discípulos de Cristo, ellos mismos malinterpretaron la naturaleza de la venida del Mesías. Pensaron que Jesús vendría como un general victorioso que rompería el yugo de la servidumbre a Roma, no como alguien que los libraría de la condena y las cadenas del pecado. Por lo tanto, no entendieron ellos mismos cómo vendría Jesús. Sí, por esas razones que malinterpretaban su venida, ¿verdad? Pero este día pudimos ver una cita del Espíritu de Profecía que decía que una de las verdades más solemnes y gloriosas reveladas en la Biblia es la segunda venida de Cristo para completar, dice, la gran obra de redención
que Dios ha prometido a su pueblo. Sí, lo que me gustó este día fue que cuando Cristo vino la primera vez como un bebé en el pesebre de Belén, muy pocos vislumbraron su venida, pero cuando venga por segunda vez, todo ojo lo verá venir, todo oído oirá el toque de su trompeta, y cada ser humano en la tierra contemplará su gloria. El día martes 14 de mayo, Rosalena, ¿recuerdas que estuvimos hablando de este personaje, William Miller? Y dice el título, y la Biblia. Y cómo uno de los grandes reformadores protestantes, dice que estuvo estudiando la Biblia página por página, pero mientras estudiaba las escrituras descubrió a un Cristo, dice, que lo amaba más de lo que podía imaginar. Y también vimos los textos en Isaías, en Proverbios y en Juan 16 y 2 de Pedro, cómo debemos, dice, que nosotros buscar en toda la Biblia, que es de bendición la Biblia para los que vayamos a ella. Sí, así como Cristo envió a un ángel para revelarle a William Miller todo lo que iba a acontecer, así Dios cada día, si estudiamos, nos anima a nosotros a descubrirle su segunda venida. Porque Dios es un Dios amoroso y nos ha dado su palabra profética con el fin de prepararnos para los acontecimientos culminantes que pronto tendrán lugar en este mundo. Fíjate que a medida que William Miller comparaba versículo con versículo, se le abrían los misterios de la Biblia. El Espíritu Santo le abrió la palabra de Dios a fin de que la entendiera. También pudimos ver este día por medio de Daniel, según Primera de Pedro y Apocalipsis 1, cómo deberíamos de hacer lo que nosotros también, así como Daniel, ¿verdad? Con la ayuda de su Espíritu Santo, porque la Biblia nos da eso, conocimiento e inteligencia para poder comprender las Escrituras, con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto. El día miércoles 15 de mayo vimos el tema Los 2300 días de Daniel 8:14. Sí, a medida que William Miller siguió estudiando las Escrituras, observó que los acontecimientos predichos de los profetas se cumplieron con precisión. Él notó cómo en el Antiguo Testamento todo lo que se decía se cumplía exactamente. Entonces él fue tomando esa interpretación de la Biblia, ¿verdad? Y también pudimos ver por medio de la palabra de Dios misma en Marcos 1, Gálatas 4 y Romanos 5, cómo estos textos dicen que todo ocurrió a su tiempo. En el tiempo de Dios pasaron todas estas cosas. Así fue como vino Cristo por primera vez, y dice que así ocurrirán los eventos que faltan por cumplirse, exactamente como Dios lo tiene predicho. Así es, fíjate, José Ramón, que a medida que Miller estudiaba las profecías, comparando un pasaje con otro, llegó a la conclusión de que si Dios tenía un calendario divino de principio a fin en la Biblia, también debía tener un calendario divino en cuanto a la segunda venida de nuestro Señor. ¿Pero qué pasó? Sí, fíjate que él estudió mucho y llegó a la conclusión por medio de esta profecía, la profecía más larga que existe en la Biblia, de los 2300 días, que son 2300 años literales, cómo llegó a la conclusión que al término de estos 2300 días sería el santuario purificado, y él creyó que la tierra sería consumida por fuego, y así sería supuestamente santuario como la purificación de él, creyendo que en ese tiempo vendría Jesús, ¿verdad? Sin embargo, ahora que ha pasado el tiempo, nosotros lo podemos comprender de una manera más fácil. En primer lugar, sabiendo que Jesús mismo dijo que el día y la hora de su regreso nadie lo sabe. Entonces podemos sacar como conclusión de que Miller se equivocó de evento. Sí ocurriría un evento importante en ese tiempo, pero no queremos hablarle de eso todavía porque lo vamos a ver la semana próxima. El día jueves 16 de mayo, el tema que vimos fue la cronología profética más larga.
Sí, fíjate que aquí siguió estudiando Miller y lo que a él le llamaba más la atención es saber cuándo comenzaba esta profecía de los 2300 días. Y descubrió en Esdras, como vimos este día jueves, en Esdras capítulo 7, cuándo fue el decreto que permitía que los cautivos de Israel de Persia salieran en libertad para reconstruir su templo. Ese era el inicio de esa profecía, Rosalena. Sí, como vimos en Daniel 9, 25 y 26, que dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Y qué va a pasar? Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, ese era lo más importante que debería sacarle él, la fecha de inicio de esta otra profecía de las 70 semanas, pero que está incluida, como lo vimos en la semana, está incluida en ese periodo, en esa profecía larga de los 2300 días. Entonces, como podemos ver en esta profecía extraordinaria, Daniel predijo eso que decías, ¿verdad? Exactamente cuándo sería el tiempo de restaurar Israel. Por esa razón es que también en Daniel 9:27 vimos también cómo se predijeron estos acontecimientos importantes, que en la última semana de estas 70 se iba a dar muerte al Mesías, y justamente ocurre en el año 31 después de Cristo. Así que hoy, viernes 27, nos gustaría comentarles un poquito más acerca de esta profecía, y me gustaría que se imaginaran un cronograma que yo estoy mirando físicamente en un papel, y cómo se describen esta profecía tan larga de los 2300 días o años literales. Comienza en el año 457 antes de Cristo, y esas 70 semanas, que son 490 años, terminan hasta el año 34, ¿verdad? En el año 31 sabemos que fue la muerte de Jesús, luego resucitó y estuvo un tiempo con ellos. Después, en el año 34 se termina, si se puede decir, la gracia para el pueblo judío, porque ellos rechazan abiertamente el evangelio. Entonces, de ahí hasta pasando otros 1800 días, se completan esos 2300 días y llegamos al año 1844, que es el año en el que Miller equivocadamente predijo que volvería Jesús, ¿verdad? Y nos gustaría que nos quedáramos hasta con esto, porque la siguiente semana vamos a tratar de explicar también qué eventos sucedieron importantes a partir de 1844. Por lo pronto, nos gustaría compartirles, para terminar, esta cita que viene también en el Espíritu de Profecía, en el libro del Gran Conflicto o el Conflicto de los Siglos, página 400. Como los primeros discípulos, Guillermo Miller y sus colaboradores no comprendieron ellos mismos enteramente la importancia del mensaje que presentaban. Los errores que desde hacía largo tiempo se habían establecido en la iglesia les impidieron arribar a una correcta interpretación de un punto importante de la profecía, Rosalena. Por eso, si bien proclamaron el mensaje que Dios les había confiado para que lo diesen al mundo, sufrieron un desengaño debido a un falso concepto de su significado. Sí, eso es lo que decíamos, se equivocaron en ese evento, pero él llegó a la conclusión exacta, ¿verdad?, con esas profecías. Así que, amigos y hermanos, los invitamos a que sigamos estudiando de la palabra de Dios. No se preocupen si no comprenden todo, pero pidamos a Dios y que su Espíritu Santo nos siga ayudando para comprender estas profecías que son importantes para nuestra vida y para comprender más la palabra de Dios. Muchas gracias por acompañarnos. Que el Señor les bendiga.
Muchas gracias por estar con nosotros y recuerden que lo más importante y mejor para nosotros es estudiar cada día y estar preparados cada día para ese gran día glorioso cuando Jesús venga. Que tengan un hermoso fin de semana. Haz de esta reflexión tu momento de alabanza, porque no hay día completo sin adoración.